El secretario de Comunicación de la Presidencia de Daniel Noboa, Roberto Izurieta, se pronunció luego de esta rueda de prensa de la vicepresidenta Verónica Abad y dijo que el mandatario ya está al corriente de lo que manifestó y que ha dispuesto que se reúna con la canciller Gabriela Sommerfield para coordinar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de su misión en Israel como colaboradora por la paz. En directo aquí con nosotros, conectada Verónica Abad, la vicepresidenta de la República del Ecuador, con quien estableceremos este diálogo muy importante para conocer los pormenores de lo que está ocurriendo entre ella y el presidente de la República. Señora vicepresidenta, gracias, muy buenas noches, bienvenida, les saluda César García. Muy buenas noches, César. Qué agrado poder compartir junto a ustedes, ADI-News Latinoamérica. Para mí un honor y un orgullo poder compartir la realidad de nuestro hermoso país, Ecuador. Desde la capital, Quito, les saludo cordialmente y encantada de poder compartir este espacio con ustedes. Lo que mal comienza, mal termina, señora vicepresidenta, y me parece que es una oportunidad brillante para que los ecuatorianos, por el voto que le otorgaron para poder ser elegida, conozcan la verdad de lo que está ocurriendo entre usted y el presidente de la República. Además de lo que ha trascendido en redes sociales y lo que usted ha dicho el día de hoy en una rueda de prensa, en donde asegura que uno de los factores para estos contratiempos que se registran con el presidente obedecen al pacto establecido con el movimiento Revolución Ciudadana. Sin embargo, recordaremos que esta situación se remonta a antes de conocerse esa alianza. Ustedes ya en campaña habían mostrado diferencias y en Olón, cuando no había todavía establecida esa alianza, usted tampoco fue invitada y usted así lo aseguró. Entonces quisiera conocer en qué instante cronológicamente se produce este primer desacuerdo entre usted y el presidente de la República. ¿Qué fue lo que le dijo o qué generó su malestar? Bueno, en orden cronológico y sobre todo con la verdad por delante, como ha sido clara mi costumbre durante 24 años que hago política en mi país, siempre con la verdad he dicho, es uno de mis lemas por delante. Hablar de los temas políticos es muy necesario cuando se trata de poder restaurar a un país. Bajo esto, nosotros acordamos, para yo ser un binomio de una persona que pueda representar estos valores y principios, acordamos estar juntos en una campaña política para avanzar con un plan claro hacia la propuesta a los ecuatorianos. En esto trabajamos primera y segunda vuelta. Y obviamente en la segunda vuelta fue claro que a los momentos en donde debía estar siempre fui relegada, ¿sí? Y obviamente por un equipo de trabajo en el cual hoy hablo claramente con declaraciones y llevando evidencia, llevando sin duda alguna la realidad, que son los hechos, que nos da la verdad para poder hablar con un fundamento claro, con ¿Quién y por qué la relegaron? Comprobables de que en este momento, bueno, sería de preguntar en realidad al presidente y a su equipo de trabajo. Pero usted lo sabe, porque seguramente alguien le dijo a usted que no podía participar activamente en la campaña. ¿Fue el propio presidente el que la relegó? Bueno, entendería que es un equipo de trabajo. ¿Por qué razón? Porque durante toda la campaña recibí una campaña sucia y hoy claramente está establecido a través de la materialización de la parte digital, donde están las fuentes que soltaron videos que hacían que obviamente yo parezca contraria al plan y programa y propuesta al pueblo ecuatoriano del presidente Daniel. Nunca fue así. De hecho, mis redes oficiales hablaban totalmente lo contrario. Cumplía con el acuerdo, primero con el pueblo ecuatoriano, por los cuales nos eligieron. Y esto es claramente un plan en donde el anticorreísmo siempre tomó fuerza en el Ecuador. ¿Por qué? Porque hay un resultado después de 15 años de tener el mismo modelo
tanto económico y político, que nos ha llevado a este declive que hoy vivimos en el Ecuador. Por lo cual, mi lucha de 24 años siempre ha sido en hacer a contraria. Y esto es de conocimiento público. Usted siempre ha sido consecuente en eso, ha sido muy clara en eso. Pero, por supuesto, a ver, si es que mi plan de trabajo para la alcaldía de Cuenca fue gran parte de nuestro programa actual presentado al pueblo ecuatoriano. Señora vicepresidenta, pero si eso se estaba suscitando en el espectro digital o mediático, me parece que cuando dos personas se unen para un proyecto político, hay la apertura para que Daniel Noboa, en aquel momento candidato, le diga: Verónica, ¿tú estás diciendo esto o qué es lo que ocurre? ¿Hubo una conversación fuerte entre usted y el actual presidente en la cual se produjo la ruptura? Yo creo que eso sería fundamental para conocer el inicio, la génesis de esto. En realidad tenemos que apuntar al hecho de que hay un equipo de trabajo que se coloca como una pared, sin duda alguna, para evitar que exista esa línea directa de comunicación con el presidente. Y la muestra clara es incluso lo que hoy pasó. He pedido públicamente al pueblo ecuatoriano que sea el testigo de mi llamamiento al presidente para que se pueda conversar, porque el diálogo siempre va a ser el mejor camino, el camino que lleve sin duda alguna algo positivo para resolver cualquier tipo de inconveniente, problema o malentendido. Pero no obstante, ustedes acaban de ver la respuesta de un presidente. O sea, entonces, usted nunca más volvió a hablar con Daniel Noboa, nunca más volvió a hablar después de que, incluso antes de que se proclame su victoria, personalmente nunca volvieron a hablar. Correcto. Solamente habían intermediarios, el equipo del actual presidente que se comunicaba con usted. Así es. ¿Y usted nunca supo manifestar sus inquietudes? ¿Por qué yo no estoy en tal meeting? ¿Por qué yo no participo del momento de la recepción de resultados? ¿Qué le decían? Bueno, ha trascendido, ¿no? Porque obviamente el silencio, el mismo hecho de que no haya podido participar en ese momento, también es claro y evidente ahora, ¿no? Estamos hablando de, primeramente, la violencia que tuve cuando me quitaron las entradas que por derecho y normativa tocaba al binomio presidencial, que fue una carta que extendimos a la Asamblea en derecho y obviamente en normativa. Y eso supo el presidente Daniel, sin embargo, lo pasó. Luego tuvimos, obviamente, esta falla que ellos quieren señalar, pero en realidad fue que la vicepresidenta no fue invitada al almuerzo, que luego de nuestra toma de mando por historia y por protocolo se debería hacer. No recibí ninguna invitación para la foto oficial del gabinete de la República. Entonces, obviamente no se puede tapar el sol con el dedo. Señora vicepresidenta, este es un medio llevar la paz. Este es un medio que siempre es por llevar la paz a mi país. Siempre he sido una mujer de paz, de diálogo, de construcción, de extender puentes. Descartemos un par de hipótesis que me parece fundamental para poder avanzar en aras de la verdad. En redes sociales, en algunos medios digitales y muchos internautas publicaban cosas que me parece prudente consultarle a usted, en donde se establecería que una de las razones de esta ruptura había sido que usted se había tomado atribuciones no autorizadas durante la campaña para establecer acuerdos con empresarios en donde se establecían algunos montos incluso en favor de usted. Y esto se le pregunto como hipótesis para que nos conteste. ¿Usted en algún momento estableció pactos con empresarios, recibió algún tipo de financiamiento que después fue identificado por el auditor de campaña de Daniel Noboa? No, no es así. Hoy, como lo dije en declaraciones, y no en supuestos, no en hipótesis, en realidades, en hechos, en evidencia, de que yo no he recibido por parte del señor Noboa ni de un grupo económico cantidades de dinero. Lo único que por legalidad y que no llega a mis manos, sino justamente a la persona que acusa, que es la responsable económica nombrada por él, son las únicas personas que manejan el dinero que por derecho político se da a los partidos para el tema de publicidad.
Entonces, obviamente esto está puesto y en camino de ser puesta una denuncia en la Fiscalía para terminar justamente con esas hipótesis, porque el pueblo ecuatoriano no merece seguir viviendo los dimes y diretes, no merece seguir viviendo el caos y la forma de hacer política. Yo me comprometí con el pueblo ecuatoriano y es mi forma de hacer política bajo los hechos y las realidades, no los supuestos. Ahora, vicepresidenta, respecto al tema de los pactos, usted ha dicho, este es uno de los principales, la diferencia que puedo tener con el presidente, quizás jamás haya una conciliación al respecto de los pactos con el correísmo primordialmente. Hablemos de esos pactos, porque usted ha señalado, yo soy consecuente con mi pensamiento, yo siempre he sido opositor a eso y eso es totalmente normal en política, pero actualmente usted es la vicepresidenta de todos los ecuatorianos y hubo un sector importante que votó por el correísmo y actualmente es la primera minoría en la Asamblea Nacional. Hay muchos temas que requieren de esos votos para poder pasar leyes, por ejemplo, el tema económico, el tema de seguridad, que son apremiantes. ¿No es la labor de un mandatario establecer acuerdos mínimos más allá de los nudos críticos que existen para poder lograr un ambiente de gobernabilidad que justamente es lo que llevaron a la muerte cruzada? ¿Usted no piensa que hay que deponer ciertas posiciones de radicales? Bueno, en realidad hoy en día se llama radicalidad cuando se pide la verdad y eso no es así. Si por lo menos nos dijeran al pueblo ecuatoriano esos acuerdos mínimos, creería que estaríamos de acuerdo los ecuatorianos, de acuerdo a la transparencia, pero hasta el momento no se sabe esos acuerdos mínimos, ¿sí? Por lo cual es tan claro en evidencia y en hechos de que las mesas de comisión dentro de una asamblea las tienen ellos los más importantes, que es la justicia y que es la mesa de la fiscalización. Mesas que son claramente tomadas por más de 15 años por el correísmo. Por lo cual, fíjese usted, no hemos podido salir del caos en el cual ellos nos han metido como una constituyente desde el 2008. El caos del país nace con ellos. Por lo cual, las razones que yo doy de no querer participar en una mesa en donde las estructuras no cambian, el social comunismo no cambia, muta. Ahora, a veces es como el camaleón, pero en realidad su agenda siempre va a ser la misma, siempre ha sido la misma. Pero recuerde usted que la Comisión de Fiscalización, el anterior periodo, solamente estuvo liderada por Fernando Villavicencio, es decir, no es tan real que durante 15 años estuvo liderada por el correísmo. Ahora, según el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, no hay amnistía en casos de delitos en contra de la administración pública. Usted ha dicho el día de hoy que hay un acuerdo por la impunidad y que se está preparando el camino para el retorno de Rafael Correa. ¿En qué basa usted esas aseveraciones? Bueno, en la votación. Y le corrijo que si bien es cierto, el señor Villavicencio precedía una mesa, sin embargo, no le permitieron, porque la mayoría siempre fue anticorreísta. ¿Quién levantó un juicio político? A un presidente, le recuerdo. Luego de ello, según los artículos que usted acaba de mencionar, nombrados por el presidente Correa, que sin duda en este momento se han despertado toda la maquinaria de troll centers, justamente para terminar, acabar, sigue nuevamente las difamaciones contra una vicepresidencia, es el más claro ejemplo y obviamente comprueba la verdad en la que nos mantenemos, ¿sí? Tanto así que acabamos de ver un subsecretario que habla mentiras de una vicepresidencia justamente de la mesa del pacto del que ellos tienen. Entonces, claramente que yo estoy en un sentido opuesto, del cual no tengo por qué avergonzarme. Más bien debe tener claro, no soy una persona confrontativa, soy una persona que hace política pública siempre de acuerdo al sentido común que debemos tener todavía los políticos serios. ¿Usted considera que ha sido víctima de violencia de género? Y lo digo por lo que usted había señalado. Quisiera que si nos puede ratificar, porque ha dicho que muchos medios digitales la han descontextualizado, pero usted dijo el 7 de septiembre en la calle que las feministas se inventaron la violencia de género para ganar dinero y que la lucha de ustedes ha llevado a creer cosas que no existen.
pero ahora dice que es violencia de género. ¿Es así? Es importante que también aclaremos ese punto en aras de todas las mujeres que evidentemente han sufrido violencia política. Bueno, en realidad usted vuelve a ser alusivo a un video totalmente descontextualizado, totalmente manipulado. Yo soy una mujer que viene, sin duda alguna, de un estado en el que he defendido siempre el papel de la mujer, por el hecho de que soy mujer cabeza de hogar. He criado a mis 3 hijos con mi esfuerzo y he sido claramente violentada durante tanto tiempo. De ahí yo vengo de un divorcio. No podría negar jamás la violencia que se tiene y el machismo que se tiene todavía en nuestra región, por lo cual jamás podría estar en contra de ello. No soy una feminista radical, no, soy una defensora siempre de la vida, de la libertad y del fruto del trabajo de los ecuatorianos, claramente identificado a cada momento y a cada paso que me he manejado políticamente en el Ecuador. Las ideas, sin duda alguna, la defensa a la libertad y a la diferencia de pensamiento es una de las banderas que yo tengo. Por lo tanto, no tengo intolerancia con ningún tema que tenga que ver con género. Yo defiendo la vida de todos los ecuatorianos. Ideológicamente, vicepresidenta, ¿usted cómo se identifica? Y esto lo contextualizo con la reunión que estableció con Santiago Abascal, director de Vox. ¿Usted es afín a ese tipo de tendencia política? ¿Es liberal, de ultraderecha? Bueno, aclaro, yo fui invitada a la tercera cumbre de la Iberósfera en Madrid, España, en donde coincidimos con muchos perfiles tanto europeos como latinoamericanos, en donde compartí, obviamente, nuestras ideas y sobre todo nuestras historias de cómo podemos seguir avanzando, aclarando lo que es los valores dentro de la política, que es mi fuerte. Por esa misma razón, yo me declaro una liberal clásica, que siempre lo he dicho. Soy una mujer que defiende los valores principales y los derechos naturales, que es lo que ha caracterizado en mi vida política. Ahora, después de que usted cumpla con este encargo, hay un panorama de mucha responsabilidad para usted, porque si el presidente desea lanzarse para la reelección, tendrá que encargar el cargo a usted como vicepresidenta durante al menos 4 meses. Cuando ese momento llegue, ¿usted piensa darle un giro en esos 4 meses del estilo que está imprimiendo actualmente el presidente? ¿O cuál es su proyecto político? Bueno, primeramente, en consecuencia de la Constitución y de nuestra Carta Magna, así se lo tiene que hacer, como usted lo acaba de señalar. Por lo cual, primeramente, estoy siempre dispuesta a servir, como lo estoy ahora con el decreto presidencial, siempre respetando nuestra ley y nuestra Constitución, sin duda alguna. Por lo cual, en ese periodo que usted señala, tendremos que esperar que acontezca lo que usted acaba de decir. Soy una mujer que siempre vive en el presente, no me gusta el pasado, es decir, lo que pasó hace 1 hora atrás ya pasó. Para mí no tiene nada que ver con el presente. El presente es ahora demostrar la capacidad de gestión, la capacidad de poder llegar a un éxito en lo encomendado del pueblo ecuatoriano, y eso es lo que vamos a demostrar, y eso es lo que vamos a hacer, y para lo cual ya estamos preparándonos enseguida de que lanzó el decreto presidencial. Bien, en base a eso, ¿qué es lo que usted piensa como política y lideresa del Ecuador, segunda mandataria, al respecto del conflicto entre Israel y Palestina? ¿Cuál es su postura? Bueno, le diré mi postura personal, porque los lineamientos aún no los tengo. He pedido hoy a los diferentes ministerios involucrados en el tema que se trace la política que tendremos que hablar como embajadora del Ecuador. No obstante, para mí es importante saber que la justicia, la paz, es importante para cualquier país en cualquier momento. Y si esa es mi misión, el de velar por la paz entre sus dos países, no tenga duda de que lo vamos a hacer. Y esto será beneficiado al Ecuador. Al Ecuador hay que dejarlo muy alto, como único paso que se ha dado en la historia del Ecuador ante semejante decreto. Lo vamos a volver positivo, lo vamos a volver sin duda alguna con excelencia, como siempre lo he hecho,
en todo lo encomendado hasta este momento en mi vida. Desde ser madre, desde ser hija, hasta ser una ciudadana responsable y una mandataria de igual magnitud. ¿Usted está de acuerdo con el derecho a la legítima defensa que ha emprendido Israel tratando de contrarrestar este terrible ataque de Hamas el pasado 7 de octubre? Así es, yo incluso tengo un Twitter, sí, obviamente estando en contra de la violencia, del terrorismo, que no podemos permitir jamás nunca en ningún país, vuelvo a repetirlo, porque Ecuador también está siendo víctima de esa violencia, de ese narcotráfico que cada día los ecuatorianos vivimos. Jamás podría estar de acuerdo, ¿sí?, con algo semejante en cualquier país en el mundo. ¿Cuándo viajaría, señora vicepresidenta, con su delegación? Todo depende de la agilidad de los ministros actuales. Estoy yo en espera de la información que he pedido, de la logística que tiene que moverse para poner una vicepresidencia en otro país, como lo ha señalado el decreto, en donde el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Movilidad Humana tiene que manifestar, igual que la Cancillería. Y pues obviamente hoy mandé al secretario de la ONU también poniéndome a disposición cómo puedo yo servir para ser un instrumento de bendición en mitad de esta guerra. Al igual que los embajadores que muy gentilmente y amigablemente pues se han hecho claramente presentes con el tema que tenemos que desarrollar los ecuatorianos. Así que estoy en espera de todas las cartas que hoy he enviado para ponernos inmediatamente a poner el plan de trabajo y establecer fechas. Eso va a depender de cuánta agilidad tenga los ministros y el gobierno actual. Cierro consultándole, usted cerraba su alocución en la rueda de prensa diciendo: señor presidente, sentémonos a conversar. ¿Ha formalizado esa solicitud? ¿Habrá una posibilidad de un canal directo, natural, entre presidente y vicepresidenta para poder, en favor de los ecuatorianos que están observando este lamentable impasse, para que pueda superarse? Por supuesto, yo siempre estoy en espera a que haya el canal, sin duda alguna, de poder hacer mejor las cosas. Seguiré esperando. No me voy a cansar de esperar, de saber que los caminos correctos son el diálogo, es poder llegar sin duda alguna a esa empatía que se necesita para manejar un gobierno. Una persona no es la que gobierna, en realidad se merece un equipo de trabajo conforme a esos valores y principios que hemos propuesto, porque de acuerdo a eso se hace política, lo que hemos propuesto. Este momento tendremos que ver cuáles son los siguientes puntos de avance de un gobierno que espero yo, de verdad, con todo el sentido que tenemos en responsabilidad como mandatarios, que se pueda llegar a ese cumplimiento al pueblo ecuatoriano. Le deseo el mayor de los éxitos a nuestro presidente, que así sea. Finalmente, para el 2025, dentro de sus planes está el candidatizarse, ahora ya no como vicepresidenta, sino como presidenta de la República, como candidata a la primera magistratura. Bueno, yo vuelvo a insistirle, yo vivo en el presente, me encanta el presente. El futuro no lo tenemos en nuestra mano y lo pasado ya pasó. No tenemos que seguir guardando las cosas que no fueron. Necesitamos vivir ahora. Hoy Ecuador necesita, sin duda, algunas respuestas. Necesita acción, necesita resultados. Y eso es a través del trabajo, sin necesidad de abrirse cosas que son innecesarias en el camino, como es para mí este momento lo que se lleva comunicativamente con el presidente. Es importante regresar nuevamente a la conversa, nuevamente al reconstruir nuestro país. El país siempre va a estar más arriba que cualquier otra cosa de interés y este es el presente para mi país. Verónica Abad, vicepresidenta de la República del Ecuador, quiero agradecer su apertura en tiempo y además en detalles. Creo que era un ejercicio necesario en favor de rescatar la verdad y sobre todo para lograr acuerdos en beneficio de todos los ecuatorianos, que son los únicos beneficiarios de las acertadas decisiones que tomen sus mandatarios. Gracias y excelente noche. Suerte en esta comisión en Israel. Gracias, César, muchísimas gracias y un saludo a DNews Latinoamérica. Siempre hablando de que antes de cualquier misión que tenga como embajadora, primero soy una embajadora
realmente de Dios que a mí me atribuye y a quien yo respeto y por quien trabajo. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche.